Ser podcast. No está siendo un buen otoño para el cine comercial americano, ni las grandes apuestas de los estudios, ni las películas salidas de los festivales han logrado altas cifras de recaudación. Por eso es importante el estreno de la segunda parte de Wicked, por saber si marca un punto de inflexión. En este episodio analizamos el cierre de la adaptación musical y hablamos con su director, John M. Chu. Además comentamos el Jake Kelly de George Clooney, la película de acción de Glenn Powell o la nueva incursión de Julia Ducournau en el body horror con Alpha, una historia sobre la pandemia y el SIDA. Hay también cine español con la mirada de Guillermo Galoe a La Cañada Real en Ciudad sin sueño y una película de animación sobre los desahucios y la pobreza infantil. En televisión reconstruimos de la mano de Álvaro Morte cómo ha sido ficcionar el 23F en Anatomía de un instante. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Muchas generaciones hemos entendido lo que fue la guerra civil, la dictadura y la transición gracias al cine, con un plan de estudios que no consigue llegar a ese periodo, con una sociedad que ha evitado hablar de aquello y que evitó mantener la memoria a partir del 20 de noviembre del 75. Han sido el cine, la literatura, la ficción y el documental lo que nos ha contado el horror que supuso una guerra iniciada por un golpe de Estado, la represión atroz, de la que todavía los muertos yacen en las cunetas, Holocausto español lo llamó Paul Preston, y lo que fue una transición modélica según el relato oficial, bastante mejorable según nos han contado muchos de nuestros cineastas. Por eso es tan importante que el cine cuente con responsabilidad estas tres épocas que esta semana estamos recordando. Es momento de ver películas como Furtivos, El espíritu de la colmena, La prima angélica, El sopar, Caudillo, que fueron valientes en tiempos de censura, usando lo metafórico si era necesario. Luego otros, como Bardem o Cecilia Bartolomé, no dudaron en retratar los acontecimientos mientras pasaban, convirtiendo sus películas en testigo de una época, avisando de los errores que se estaban cometiendo. Hoy hay una nueva generación de directoras y directores que ya nació en democracia y que ojalá asuma ese legado y esa responsabilidad, como están haciendo los escritores y las escritoras jóvenes, mirando al pasado sin olvidar el presente, sin miedo y sin equidistancias. No hagan caso a las fake news, esas más falsas que Judas, de que todo el cine español son películas de la guerra. Nada que ver. Las heridas del 36, del 75 y del 81 son además las heridas latentes bajo todos los conflictos que nos atañen hoy: la vivienda, la convivencia, el respeto y la violencia. No temáis hablar del pasado, lo necesitamos para afrontar con dignidad este presente y este futuro. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Nosotros también empezamos con Rosalía, José Manuel Romero, Helio Castro. Nos habíamos resistido unas semanas, pero aquí bueno, está. Estas semanas hay bastantes perlas que vamos a comentar. Hay muchas perlas en el mundo del cine, Helio Castro. Te has Hola, ¿qué encontrado tal? con muchos y muchas. Bueno, pues me he encontrado con, sí, a lo largo de mi carrera ya dilatada, me he encontrado con muchas perlas. Perlas, perlitas. Perlas, perlitas, nosotros también. Bueno, vamos a dejar a Rosalía a un lado, aunque la seguiremos escuchando siempre. Pero esta semana pues estamos revisando estos últimos 50 años de historia e incluso yendo un poco más al pasado, porque es inevitable, porque volver al 75, a la muerte de Franco, pues es también volver a los 40 años de dictadura, a la guerra civil provocada por ese dictador golpista. Y el cine y las series, lo cierto es que han abordado ese periodo. Lo vamos a ver enseguida con Anatomía de un instante, la serie de Alberto Rodríguez que llega esta semana a Movistar Plus, pero también el cine de aquel año y de los años previos y posteriores reflejó el momento convulso que vivíamos. Yo os quería preguntar, ¿cómo ha cambiado el cine en todo este periodo? ¿Cómo hemos mirado al pasado y cómo miró el cine de ese año 75, Helio?
Bueno, antes de contestarte a eso, yo tengo un recuerdo cinematográfico del día de la muerte de Franco, el día previo, ¿no? ¿Qué película? Que es que se alteró la programación de televisión española cuando ya comprendimos, yo tenía 14 años y ya sabíamos que algo era inevitable, la muerte de Franco, porque Televisión Española cambió la programación de ese día y pusieron una película que era Objetivo Birmania, de Raoul Walsh, con Errol Flynn, ¿no? Entonces, al día siguiente, por supuesto, pues ya anunciaron, apareció un cartelón en televisión, Franco ha muerto, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, se dirigirá a los españoles, y ahí fue cuando dijo eso, españoles, Franco ha muerto, y acabó gimoteando, ¿no? Pero tengo ese recuerdo cinematográfico de la noche previa, con esa película de Errol Flynn. Y luego, pues sí, yo creo que poco a poco se fueron contando las cosas casi inmediatamente, porque una de las películas de la transición de ese año fue Furtivos, de José Luis Borau, triunfó en el Festival de San Sebastián antes de que Franco muriera, y después empezó su recorrido comercial durante septiembre, octubre. Franco murió en noviembre, y luego tuvo muchísimo éxito, y es una de las películas que yo creo que sí captó, casi sin pretenderlo, pues ese espíritu de que terminaba una etapa y empezaba una nueva, ¿no? Y entonces fue una de las películas de la transición. Y luego ya creo que inmediatamente, muy poco tiempo después, un año después, yo recuerdo otra película que también marcó mucho a los españoles de esa época, que fue Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, que era por primera vez, pues tenía una visión a través del mundo de las canciones que se cantaban durante y posteriormente de la guerra civil, pues hacía una observación crítica a lo que fue pues el franquismo, los 40 años de Franco, y también pues el golpe de estado de Franco frente a la República, por supuesto. ¿Qué caldereta? ¿La que me hacías de niño? Lo veo difícil, Tiaguito. Para eso tendríamos que haber matado el cabrito ayer. Sí, se lo dije a Ángel. Ya, pero como yo no le he visto a él. Entonces, ¿qué es esto? Berzas con sangre. La verdad es que Furtivos, que fue restaurada, la vimos esa copia en el Festival de Málaga, como dices, ganó la Concha de Oro, y es verdad que fue antes del asesinato de Franco, pero muchas cosas se podían intuir de ese cambio que estaba pasando. Yo me quedo, a ver si podemos escuchar, con Después de Cecilia Bartolomé. Los cambios únicamente que nos han dejado abrir los locales y exhibir las banderas. Pero nada más, porque los cambios en las fábricas siguen imperando la dictadura de los patronos. Además, yo no conozco a ningún ministro que sea de izquierda. No existe tal izquierda en el Parlamento. O sea, es una yo tampoco, yo tampoco mucho, voy a decir. No, la verdad es que es un documental que pone los pelos de punta, porque ella y su hermano, los hermanos Bartolomé, cogieron la cámara y se fueron por toda España a retratar lo que estaba pasando en las calles, y imágenes de esos documentales sirven todavía para ilustrar muchas cosas. En esos documentales está el meme de esa señora facha en el Valle de los Caídos, pues de ahí salió, y también tuvieron ese pulso, ¿no?, de retratar lo que estaba pasando, que hizo también Juan Antonio Bardem en 8 días de enero, ¿no? O sea que los cineastas tenían ese, no sé si esa responsabilidad, pero sí por lo menos ese ímpetu. Bueno, la urgencia del presente, ¿no?, de retratar lo que estaba aconteciendo, sabiendo que era una transformación para el país y un cambio social importante, aunque tuvieran, como escuchábamos, algunas dudas de cómo se iba a hacer esa transición, ¿no?, que lo que estamos casi celebrando de estos 50 años. También hay películas que especialmente tú mencionabas en el editorial, ¿no?, ese tránsito casi del 75, la muerte de Franco, hasta el 81, el golpe frustrado del 23F, que ahí es donde se configura un poco, ¿no?, el espíritu que se puede llamar democrático. Y yo haciendo documentación, porque yo veo pelis antiguas, pero no sé exactamente si son de los 60 o de los 70, pero también recordaba Tigres de papel, la ópera prima de Fernando Colomo, que de otra forma, o de esa comedia que inauguraba Colomo a la madrileña con Carmen Maura en uno de sus primeros papeles, también hablaba de un matrimonio separado con un hijo, que había diferencias ideológicas, que había mucha incertidumbre, que había también mucho entusiasmo por la transformación social del país. O luego, años después, que vino El desencanto de Chávarri, o Función de noche, que la hemos defendido aquí mucho, de Josefina Molina, que ya presentaba pues otra feminidad, una defensa feminista, ¿no?, de esa separación de un matrimonio. O incluso Vestidas de azul, de Jiménez Rico, que también abría otro espectro a otras representaciones de cómo se estaba abriendo el país. No eran grandes metáforas,
metáforas. Pues sí, la verdad es que el cine español yo creo que ha mirado a esa época desde distintos géneros y desde distintas perspectivas, cosa que es interesante. Como digo, luego hablaremos de anatomía de un instante. Vamos ahora con los estrenos de la semana y vamos a empezar con un musical lleno de seres verdes, brujas y magos. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys, the ways to flirt and songs. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. Es la segunda entrega de esta adaptación del teatro al cine de un fenómeno muy anglosajón, Wicked. La primera funcionó muy bien en Estados Unidos, en nuestro país quizá con menos euforia, pero ahora en Madrid pues está el musical en teatro. Tenemos esta segunda parte con estas brujas enfrentadas, Cynthia Erivo y Ariana Grande, que van a tener que hacerse amigas o dejar a un lado sus diferencias para salvar el futuro de Oz. Couldn't be happier. Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos, como solo tú sabes. ¿Esto hace lo que yo creo? ¡Es la bruja malvada! Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad. Soy un personaje público. La gente espera que... ¿Mientas? Que sea una inspiración. El director John M. Chu estuvo en España, en Madrid, hace unos meses presentando esta segunda parte. In movie one, it is fun. They're kids. They're growing up. La primera película es divertida. Son niñas, están creciendo, las consecuencias de sus actos son personales. La segunda parte es mucho más. Es interpersonal, intercultural y tiene que ver con el mundo y en qué nos convertiremos como grupo humano. Hay más en juego, ya no son niñas y entienden que cada elección tiene consecuencias. Charlábamos con el director de esta segunda parte, si es más oscura, él nos decía que cree que es más profunda y por supuesto reconocía la dimensión política y social de esta historia que habla de populismo, de engañar al pueblo y de atacar al diferente. Todos los grandes musicales han hecho eso, desde Sonrisas y Lágrimas a West Side Story. La música es realmente una base interesante para poner sobre la mesa temas de actualidad. Y lo mejor de una historia atemporal es que nunca desaparece, porque tratan sobre los ciclos humanos. El Mago de Oz se escribió hace más de 100 años y Wicked se escribió hace 20 o 30 años y muchas de esas cosas ya estaban ahí. Es más bien una advertencia sobre nuestro pasado, sobre dónde hemos estado y hacia dónde nos dirigimos. Es más que nunca un espejo para nosotros. Le preguntábamos también si creía que esta era una historia revisionista, que sobre todo celebraba la amistad femenina, de hacer a lo grande una historia que no enfrenta a las mujeres como brujas buenas y malas. Thelma and Louise. I think of Steel Magnolia, like these, the stories do exist, it's just you never get it at this scale. Está Thelma y Louise, también pienso en Magnolias de Acero, existen historias sobre la amistad femenina, solo que nunca se han hecho a esta escala, nunca llegan al nivel de un superhéroe. Los personajes masculinos siempre toman el mito de alguna manera, y por eso es tan importante tener a alguien como Ariana Grande y Cynthia Erivo, porque ellas lo sienten así. Queremos crear mitología, una idea atemporal que con suerte se mantenga y fomente más historias así. So it's a timeless idea that hopefully stays in our vernacular and encourages more of that, for sure. No es spoiler, ya saben que esta segunda entrega pues conecta a Wicked con el Mago de Oz, con las baldosas amarillas, el hombro hojalata, y hay una decisión del director que es la de no mostrar el rostro de Dorothy. I didn't want to sully the idea of who Dorothy was. I want everyone to have... No quería mancillar la idea de quién es Dorothy. Tenemos tantas fuentes, el libro, las películas. No quería molestar a lo que piensan sobre Dorothy. Además, en cuanto ves la cara de un nuevo personaje, quieres más información. Si empiezas a contar más sobre la historia de lo que está haciendo Dorothy, nuestra historia se desvía mucho. Ha sido una cuestión práctica, pero también muy personal. Bueno, Elio, ¿crees que esta segunda parte con el musical aquí encajará? Porque claro, es verdad que es un fenómeno mundial, pero quizá en España no hemos tenido esa filia, ¿no?
No, la verdad es que yo creo que en España pasó un poco desapercibida, a ver si con este musical que se puede ver en los teatros pues se incrementa un poco el interés, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la primera parte tuvo 10 nominaciones, si no me equivoco, ¿no? Y ganó 2 Oscars, ganó mejor vestuario y mejor diseño de producción, y quedó un poquito la sensación de que para ser un musical que no triunfaran las canciones o la banda sonora, pues apareció un poco como derrotada, ¿no? En su momento, ¿no? También estuvieron nominadas Cynthia Erivo como mejor actriz, ¿no? Ariadna Grande también estuvo nominada. En fin, que yo creo que incluso en Estados Unidos, donde tuvo muchísimo éxito la película, luego en la temporada de premios, en los Oscar, pues no tuvo ese reconocimiento a un gran musical que marcara una época. La verdad es que a mí no me esta segunda parte yo no la he visto, nos la va a comentar José. La primera entrega a mí me sorprendió para bien porque me daba una pereza terrible, y la verdad es que me pareció que aunaba ciertos universos, ciertas ideas quizá muy fáciles, ¿no?, sobre el mundo actual o con un cierto mensaje positivo, pero que no era aburrida, que las canciones fluían, que todo estaba bien en la película, pero sí que es verdad que yo tampoco entré en ese fenómeno fan. Sí, con todo y con eso recaudó en todo el mundo más de 750 millones de dólares y en España superó el 1 millón de espectadores, más de 7 millones, o sea, que no entró de una forma monumental, ¿no?, en la taquilla española, pero sí que sorprendió por que no es un fenómeno limitado solo al mundo anglosajón, y sobre todo porque sí que creó la especie de película evento, ¿no?, también por la inmensa campaña promocional de sus actrices. Y esta segunda parte yo creo que va a descolocar mucho a la gente, porque la primera, que a mí también me gustó, que la vi con Pepa y nos sorprendió porque nos pareció entretenida, divertida, que tenía buenos momentos, funcionaban las canciones, hemos escuchado Popular, también tenía Defying Gravity, yo creo que son las 2 grandes canciones de este musical. Yo creo que funcionaba, o siempre he defendido, como una comedia universitaria americana, ¿no? Sobre el patrón llega a esta universidad de brujas, la chica rubia y no muy lista, y la chica, el patito feo, la rarita, pero muy inteligente y superdotada. Luego aparece por ahí, indudablemente, el chico apuesto, que se tienen que discutir, pero le daba la vuelta porque creaba una historia de amistad y luego la terminaba, ¿no?, desmontando toda esta parafernalia del Mago de Oz, denunciando de alguna manera la manipulación de las masas, el populismo. Y esta es mucho más oscura, mucho más trágica, mucho más tremendista, y yo creo que la gente le va a sorprender porque fue con un entusiasmo y con un brilli, ¿no?, de los colores, el rosa, el verde que han hecho la campaña, y esta, sin embargo, es mucho más oscura, están enfrentadas, una desterrada, no os voy a descubrir nada, pero bueno, es como esta especie de búsqueda de reparación o de punto en común para hacer el bien, y el bien supone pues desterrar un poco a los gobernantes de Oz. Por el camino pues hay una boda frustrada, hay otra boda, hay un encuentro, vemos cómo se crea el hombre de hojalata, se destruyen en contra de las bodas aquí. Las baldosas amarillas, el inicio es muy bueno, a nivel de diseño de producción, de la música es un musical que es cierto que Cynthia Erivo está increíble en esta, mucho por encima más de Ariana Grande, se la come, y creo que sí que aportan los números musicales a que avance la trama, pero aún así a mí me ha generado como cierto confusión y caos, porque luego tiene como varios clímax, como no sabes dónde va a acabar, y da vueltas el guión. Creo que es menos redonda, más caótica que la primera, y yo creo que la gente espera algo mucho más blanco o tal, y me parece mucho más adulto y maduro, que puede ser bueno o puede ser malo. A mí me ha parecido mucho más floja que la primera. Bueno, pues veremos cómo funciona en España, si el éxito o si el empujón del musical en el teatro consigue llevar a más gente al cine. Y la semana pasada hablábamos, Elio, ¿te acuerdas?, de Stephen King, el escritor más adaptado vivo, y esta semana pues hay otra obra suya que pasa a adaptación al cine, The Running Man, que corre a cargo de Edward Wright. Es una sátira de ciencia ficción protagonizada por Glenn Powell y Josh Brolin, que nos lleva a contemplar un concurso televisivo que se convierte en líder de audiencia por hacer que sus participantes tengan que sobrevivir mientras son perseguidos por asesinos profesionales. He estado pensando en el concurso. En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme. Se
me ocurren algunos programas que podían tener esta premisa. Bueno, vamos a hablar de una película que llega a unos pocos cines, porque luego se estrenará en Netflix. Es Jake Kelly, la película de Noah Baumbach para Netflix, en la que George Clooney interpreta a una estrella de Hollywood que entra en crisis cuando cumple 60 y asiste a un homenaje, una mirada tierna a la fama y al poder del cine. Jake Kelly, eres un Adonis. Mírate, eres el sueño americano, la última de las estrellas del cine antiguo. Estoy aquí abajo. Estás ahí arriba, aquí abajo y aquí dentro. Hemos conseguido mucho juntos. Bueno, decía el director en Venecia que esta película puede leerse como una película sobre la familia, la religión, la identidad o la actuación, pero que también todos interpretamos siempre, de alguna manera, un papel en la vida. I feel like if you make a movie about the mob, you're always making a movie about family. If you make a movie about space, you're always making a movie about religion. And if you make a movie about an actor, you're making a movie about identity and performance. Y que esta es una es una película sobre la identidad y sobre cómo actuamos continuamente, insistía el director. Aquí tenemos diferencias. A mí me gusta, me parece una película sencilla, emotiva, con un espectacular George Clooney y que cuenta un poco cómo es el mundo de la fama, el vacío que hay en el mundo de la fama, pero que se puede aplicar a otras muchas profesiones. Y me gusta mucho cómo retrata la figura de ese séquito que llamamos muchas veces, del jefe de prensa, el representante, ¿no?, que son Adam Sandler y Laura Dern, y cómo la estrella, por muy maja que sea, pues acaba siendo tirano en muchos momentos. El 15% que se lleva el representante, me encanta que eso se reprocha en algunos momentos. Pues yo tengo que decir que me ha parecido, me ha sorprendido por el guión. No me ha gustado nada, creo que no logra empastar todos los elementos, tampoco creo que le encuentre el tono a la película, tiene un pozo muy amargo, muy triste, ¿no?, de la decadencia de este actor. Es la película sobre una crisis existencial que le puede pasar, como decía Pepa, a un actor a los 60, pero también a un padre muy ausente durante toda la vida por el trabajo, por cualquier cosa, y que se replantea toda su vida. El problema es que no llega a sintonizar emocionalmente con George Clooney, que está fantástico, pero no me llega a dar pena, ¿no?, porque es un poco un mendigo, un vampiro emocional que va mendigando lo que no ha dado a lo largo de su vida y ahora quiere que le reconozcan. Y creo que en esos términos, como se mueve la película, que tiene momentos que están muy bien, que son más emotivos, otros más graciosos, creo que no logra cuadrar todas las emociones y todo lo que quiere contar. Incluso no le funciona ni siquiera un running gag con la tarta de queso o un viaje en tren, ¿no?, donde persiga a su hija. Y la verdad es que me ha provocado un poco de decepción, porque me esperaba mucho más, o me esperaba una mirada entre que lograra redimensionar de alguna manera esta historia que se acerca al final, pues de la identidad, como tú decías, y la existencia, cuando miras para atrás y dices qué he hecho con mi vida y qué me queda y quién está a mi lado, que a veces no hay nadie. Hay una cosa muy graciosa que decía Clooney, que él se diferencia del personaje porque él no se lamenta de nada, ni siquiera de haber hecho de Batman, cosa que él siempre tomándose con humor la vida. Yo sí, yo entro en este, sobre todo tiene un final, Elio, que tiene un puntito a lo Cinema Paradiso, sí, que es bastante emotivo. Y vamos con otra. Dime. Sí, no, solamente quería apuntar. Desde Huelva, Elio Castro. Sí, no, perdona, que quería apuntar que este director, Noah Baumbach, pues es el de Historias de un matrimonio, ¿no? El de Una historia de Brooklyn, ¿no? Que son historias muy amargas sobre la pareja, ¿no? Él es pareja, creo que sigue siendo pareja de Greta Gerwig. Y sale en la película. Y sale en la película, no, y entonces a mí es un director que la verdad ese análisis ese estudio de la pareja, de por qué se rompe, de sus dificultades, de cómo salir adelante, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y entonces sí que me dan muchísimas ganas de ver sus películas, independientemente que alguna pues sea más floja que la otra, ¿no? Bueno, pues ya nos dirás qué te parece esta. Cuando llegue a Netflix volveremos a avisar a los oyentes. Bueno, y otra novela que ha tenido varias adaptaciones es Drácula de Bram Stoker. Ahora es el francés Luc Besson el que se suma a llevar a este vampiro a la gran pantalla en una entrega protagonizada por Caleb Landry Jones. La muerte es un privilegio que Dios da y a mí me niega. Y vamos con una directora francesa, Julia Ducournau, que tras ganar la Palma de Oro con Titán ha vuelto con otra película arriesgada. Es Alpha, la historia de un adolescente en medio de una epidemia similar a la del SIDA, que tiene un tío infectado y una madre temerosa de que se infecte. Melissa Boros, Tahar Rahim y Golshifteh Farahani son los protagonistas. ¿Qué es esto? Sabes que hay un virus por ahí, ¿no? ¿Has hablado a alguien de tu tío? ¿Por qué? ¡Joder! Quédate aquí. ¿Por qué no lo dejas? ¡No te metas!
La directora estuvo en Madrid y nos habló de su interés en el body horror y por qué le interesa tanto el cuerpo para contar sus películas, así como las conexiones del SIDA con el momento actual. Notre génération à nous, c'est-à-dire que à travers en fait toute la stigmatisation qu'il y a eu autour des malades du SIDA. Fue una generación a la que se estigmatizó, se les impuso aislamiento social en todo el mundo, al tiempo que se avergonzaban de ello, culpándoles de lo que ocurría, porque el miedo se había apoderado de la sociedad. De repente, algo tan natural como la sexualidad, por ejemplo, en la década de los 60 se vivió con total liberación para nuestros padres. Se convirtió para nosotros en sinónimo de sospecha y peligro de muerte. Por eso hemos sufrido toda esa reacción ética y moral vinculada con aquello. Además, el estigma social en torno a esta enfermedad, incluso aunque ahora la medicina haya avanzado, sigue muy presente. Parce qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance de cet abus-là. También confesaba que Cría Cuervos está en el fondo, en la inspiración de esta película. C'est quelque chose qui... Parce que moi j'ai vu Cría Cuervos la première fois quand j'avais 8 ans. Donc j'avais le même âge que le personnage d'Anna Torrent dans le film. Donc je me suis très fortement Nos contaba identifiée que tenía au 8 años cuando vio por primera vez en la tele Cría Cuervos, que ella tenía 8 años, los mismos años que el personaje de Anna Torrent, y que descubrió que las películas podían hablar realmente de lo que a ella le pasaba, que podían hablar de tú a tú, ¿no? Y que hay una manera de retratar la infancia en el cine de Saura que ella comparte y que ella tiene en esta película. La verdad es que Saura y las directoras y las jóvenes directoras, es maravilloso esa unión en una película que creo que también vamos a discutir José y yo, porque a mí me ha gustado, o sea, es completamente fallida, pero a mí me encanta, tiene mucho alma esta película, me gusta cómo retrata los cuerpos esculpidos en mármol de los enfermos de SIDA, y me gusta cómo juega con la metáfora. Me parece fantástica una escena sobre la menstruación en una piscina, y me parece que tiene una habilidad especial para contar cómo todo afecta, pasa por el cuerpo, y cómo todo eso, esos estigmas se van materializando. Y yo la verdad es que entiendo que no es Titán, que no es tan espectacular, que hay cosas que no le salen, pero muy a favor de Alfa y de Julia Ducournau. Yo muy a favor de una directora que siempre creo que arriesga y que tiene la capacidad de crear imágenes muy potentes, ¿no? Hay una plasticidad también en su cine a la hora de crear, de componer, de mirar a los cuerpos, a las imágenes, muy pensada, muy estudiada y muy potente, y coincido contigo en que esas figuras de mármol, ¿no?, a punto de casi disolverse o degradarse por la enfermedad, son muy potentes como metáfora y como símbolo en la película, igual que esa escena de la piscina que tú dices, y cómo se mantiene, ¿no?, que lo hemos visto en la pandemia, ese miedo a contagiarse, a señalar al otro, ese aislamiento y esa búsqueda, ¿no?, de cuando estás en esa situación. El problema para mí en la película es un problema de guión otra vez, pero en este caso es que creo que tiene un inicio muy potente al presentarte la historia, la enfermedad, lo que conecta este tatuaje que se hace esta chica con su tío Tahar Rahim, que está increíble, incluso excesivo. A mí quizá lo que menos me gusta son los dos actores, sí, que adelgaza mucho, sí, que está como, pues eso, ¿no?, un drogadicto demasiado enfermo, y que se recrea un poco, ¿no?, en su sufrimiento y en cómo se va desmontando casi este hombre. El problema creo que es la segunda parte de la película a nivel de historia, que lo lleva por un camino familiar melodramático, afectado, muy tremendista a la hora de mirar esas relaciones humanas desde lo fantástico también, que me saca totalmente de la historia que me estaba contando al inicio, ¿no? Y entonces deja de interesarme. Creo que es una apuesta, como siempre, interesante y sugerente, pero como coincido contigo, pues un pelín fallida. Mira, yo no diría del todo fallida, porque siempre es interesante las imágenes que propone Ducournau, pero no es su mejor película. Y además vamos a seguir en Cannes, porque en esta edición allí vimos una de las películas españolas del año, Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe. Ya rodó un cortometraje en la Cañada Real, la zona de Madrid donde los habitantes no tienen ni luz ni gas, y ahora en su largometraje sigue a un adolescente descubriendo la realidad en la que vive, mostrando dignidad a sus orígenes y preguntándose si hay un futuro fuera de ese poblado. Estaba en 2014, estaba filmando, siguiendo a varias familias en proceso de desalojo para mi primera peli, para Frágil Equilibrio, y acabé en Cañada, ¿no? Y me impactó muchísimo. Bueno, había una pulsión, ¿no? Había una energía en la gente
una necesidad, sentí como una voluntad fuerte de ser vistas y escuchadas, ¿no? Además de determinada manera, ¿no? Porque La Cañada es un lugar que se ha representado, pero nunca sentían o muy pocas veces sentían que esas imágenes de alguna forma las dignificaran, ¿no? ¿Has preguntado por las chapas y las vigas? No. Pues no, ¿por qué no has preguntado, hijo? La Lache, ya, con la chatarra, tanta chatarra. ¿Qué he tenido con la Lache? Es que es verdad, tú también solo quieres chatarra. La país, la chatarra. ¿Qué te ha picado, hijo? ¿Y los pisos? A nosotros los pisos nos valen, hijo. ¿Es que se está yendo todo el mundo? ¿Para qué? Para que lo tengan todos controlados. ¿Sabes lo que dura en los pisos? Qué pesados son con los pisos. Esto no es bonito. Las criaturas de la luna. Hay ambiciones, por supuesto, éticas como estéticas, ¿no? Me parece que además en términos de representación son gente que no ocupa un espacio normalmente en las imágenes, ¿no? Y que bueno, sería bueno poder, si el cine puede revelar lo invisible, ¿no? Y esta comunidad ha quedado al margen de todo, ¿no? Pues sería bueno poder crear un puente, ¿no? entre esa comunidad y los espectadores, ¿no? De la sala de cine. Por un lado había un cuestionamiento, ¿no? Constante, porque al final estamos de alguna forma yendo a filmar al otro, ¿no? Esto es un tema importante también, ¿no? Que además yo creo que, bueno, hoy más que nunca creo que es importante reivindicar el cine como lugar de encuentro con el otro, ¿no? La Cañada es un lugar muy otro para esta sociedad que la desplaza, ¿no? Entonces, bueno, había una forma de pensarnos también como, bueno, ¿cuál es nuestro rol como cineastas en este lugar para representar? Y la respuesta yo creo que al final ha acabado siendo la libertad, ¿no? La libertad para nosotros también de liberarnos de todos estos constructos y clichés, por supuesto, acerca de lo que estábamos filmando, pero también incluso de esta culpabilidad blanca que rodea, porque desafortunadamente suele ser que los que hacen cine son gente en una posición pues menos vulnerable, ¿no? Que la de la gente de Cañada, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que había este cuestionamiento, pero poco a poco conviviendo, ¿no? Porque la ambición de hacer una ficción en un entorno real, que era un poco la propuesta estética también, ¿no? Una ficción interpretada en su totalidad por la gente de allí, ¿no? Con un guión de ficción escrito y reescrito durante 6 años, según iba creciendo la relación, mi relación también, ¿no? Y luego la de Víctor, el co-guionista, cuando se involucró en el proyecto, ¿no? Que era, bueno, es un guión que se iba reescribiendo de manera directamente proporcional a cómo crecía esta relación, ¿no? Parecía muy importante que el protagonista, los protagonistas, ¿no? Cogieran la cámara y poder pues poner en diálogo, ¿no? El gesto fílmico de los protas, ¿no? Con el propio gesto fílmico nuestro de los cineastas, ¿no? Incluso es bonito porque intentábamos que las dos imágenes, ¿no? Dialogaran también entre sí, incluso mirándose unas a otras en cuanto a los movimientos de cámara, ¿no? En cuanto a lo que observaban, ¿no? Y a cómo representaban. Pero luego, bueno, en el caso del teléfono móvil sí que nos parecía que teñir, ¿no? O vestir o reelaborar la realidad a través de los colores, ¿no? Y a través de las imágenes es algo que es muy propio del cine, es decir, es una capacidad que tiene el cine y a lo mejor pocos otros medios, ¿no? Y entonces la idea también era utilizar el cine y sus elementos hasta, bueno, en toda su máxima expresión para poder hablar de todo esto sin tampoco hacer ni un panfleto ni un planteamiento demasiado teórico, ¿no? Elio, ¿qué te ha parecido Ciudad sin sueño? Bueno, claro, parte del cortometraje que ganó un Goya y que era, dentro de lo que es un cortometraje, unos 15 minutos, pues condensaba todo lo que quería decir. La película
no deja de ser interesante, no deja de ahondar un poco en los temas, la mirada de ese chico, de ese mundo que tiene, en el que vive, ¿no? Que es la Cañada Real, las promesas de ir a vivir a una casa, su relación con su abuelo, que quiere seguir viviendo allí en la Cañada Real. También se habla, por supuesto, de la drogadicción que hay en la Cañada, ¿no? Todos estos problemas, pero a mí me parece que quizá no siempre es muy buena idea alargar lo que es un cortometraje que ha tenido muchísimo éxito a un largo, ¿no? Eso es lo que estaba pensando viendo la película, sin que sea una mala película. Yo creo que es una película que tiene muchas cosas muy positivas y que las mantiene con pulso. Es la propia, ya digo, mirada de un chaval y de su entorno hacia esa realidad. Pero me parece que ya estaba contado de alguna manera, ¿no? Y entonces se me queda un poco la película como si ya sé de lo que me está contando Guillermo Galové. A mí, sin embargo, me gusta mucho lo que hace, que estamos ante una película de ficción, aunque pueda pensar que es un documental donde los propios habitantes de la Cañada se interpretan a sí mismos. Me gusta mucho que le dé la cámara a ellos, para la cámara del móvil, ¿no? Y que ellos graben con el móvil, que es lo que harían unos chavales en cualquier sitio, ¿no? Y utilizar también esa forma de ellos mirar a su propia realidad a través del móvil, de una serie de filtros de colores. Me gusta todo lo que él incorpora como parte de lo que sería el metarrelato, de cómo construir una historia sobre el otro, porque al final es alguien que no vive en la Cañada contando a la Cañada, y me parece que ha sido muy inteligente la posición que toma el director y que toma la cámara y que toma sin idealizar demasiado lo que ve, pero sin denostar o dando cierta dignidad a lo que está contando, ¿no? Y al modo de vida que está contando. Y hay una parte de denuncia, hay una parte también de mirar. Me gusta mucho el dilema, ¿no? De esa familia, de si irse o quedarse, un dilema que todos lo tendríamos muy claro, pues irte, ¿no? Como vas a vivir en un sitio sin luz, pero creo que va contando muy bien con toda la familia lo que supone ese tipo de vida, el vivir en familia, lo que supone haber nacido en la Cañada Real, el estigma también que muchos otros te ponen por haber nacido ahí, y el qué significa salir, qué tipo de piso, qué tipo de vistas, qué tipo no sé, qué tipo de esperanza tiene este chico. Y me gusta que lo haga desde la adolescencia, desde alguien que empieza a ver dónde está viviendo, empieza a ser consciente de su propia realidad, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y la verdad es que me parece maravillosa la escena final, o sea, que quédense en el cine hasta el final. Sí, a mí me gusta mucho, creo que sortea, ¿no? el dilema ético y estético que podría ser el que alguien ajeno a la Cañada Real entre a retratar y a mirar. Creo que hacerlo desde la ficción, con una historia, con un guión, pero contando con los actores no profesionales, pero con un trabajo muy de pico y pala, ¿no? Con ellos también a la hora de... Creo que trabaja muy bien la oralidad, el lenguaje está incluido, creo que hay un respeto, hay una mirada empática por esos ciudadanos que viven ahí y un poco al margen del sistema. También creo que es un acierto que lo haga desde la mirada del adolescente, como decía Pepa, desde casi la coming on age, de descubrimiento, y ese descubrimiento pasa porque la vida tiene peajes, la vida tiene costos, ¿no? Y si haces un acto tiene consecuencias que te puede quitar pues a tu perro favorito o a quien sea, pero empiezas a asumir el coste de eso. Y lo que más me interesa también es la cuestión de si somos el lugar que ocupamos, el lugar en el que pertenecemos o al lugar que nos vamos, en el sentido de cómo mira el futuro, ¿no? Cómo mira el futuro desde un adolescente que dices, ¿cuál es mi futuro? Y si voy a tener más futuro en un piso, pero a cambio de eso voy a perder mi sentido de pertenencia a una comunidad a la que yo me considero que pertenezco, y eso me provoca un desarraigo, ¿no? Y ese desarraigo de mirar por una ventana que para mí no es familiar, ¿cómo se puede reparar eso? O ¿cómo podemos vivir con eso, ¿no? Entonces me parece interesante. Estoy a favor de... creo que lo de los filtros, como el juego de los niños, ¿no? Como casi que ahí los lleva a la parte menos adolescente y a más niños, ¿no? Estamos jugando todo el rato, aunque he de decir que hay alguna escena que me chirría, porque creo que sí que hay una fascinación estética de querer crear una imagen perfecta, bonita, aesthetic, como se dice ahora, que es la de los pájaros, ¿no? Hay algunas cosas que sí que me chirrían de la película, pero me parece una gran película. Y otro estreno español es Olivia y el terremoto invisible, que ha convertido a su directora, Irene Iborra, en la primera mujer en dirigir una película stop motion en España. Adapta una novela infantil donde Olivia, su hermano y su madre son desahuciados y tienen que empezar de cero en otro barrio. Hola, me llamo Olivia.
Y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose los mocos. No soy una mascota, me llamo Tim. Mamá, saluda, que te estoy grabando. Es un sentimiento un poco agridulce porque rompes el techo de cristal y entonces estás honrada, por decir así, de ser la primera mujer que hace esto, pero por otro lado dices, qué extraño, ¿no? Que tenga que, o sea, que entre mi género en un proceso de creación, que esto ya es extraño, porque no tiene nada que ni pincha ni corta. Y por otro lado, pues es esto, ¿no? Esto de estoy contenta y al mismo tiempo es raro estar contenta por esto. Y luego, bueno, he roto un techo de cristal, pero bueno, como Bruce Willis en la jungla de cristal, o sea, he salido chorreando sangre, o sea, yo de esto no sé si me recuperaré. Pues esperemos que sí, que se recupere y que haya una segunda película, una tercera y muchas más. Y se estrena también en Silencio la resiliencia de Isco Alarcón. Es el documental en el que Sara Salamo ha seguido a su pareja, el futbolista del Betis, en su recuperación por una dura lesión, mostrando la fragilidad del deportista y reflexionando sobre el éxito. Yo creo que ha sido el tobillo, ¿eh? Sí, esto sí que puede ser una baja importante, sobre todo pues, si puede ser uno de los hombres de la Eurocopa, ¿no? Tienes que estar siempre pendiente de que no tengas dolor. Es un proceso lento que prácticamente no avanza. La placa que llevas ahora es más gorda que la que llevas. Igual terminas tu carrera y te la quitas después. Estamos con Isco Alarcón, hola Isco, ¿qué tal? Muy buena. ¿Has pensado en lo que podría haber sido el verano sin esa lesión? Empecé a estudiar guión y dirección porque tenía como un pulso de poder contar cómo veía yo el mundo, poder, sobre todo esta parte activista, que me dicen que no me meta, poner ciertos temas sobre la mesa, ¿no? Recuerdo de niña, mis padres siempre han sido muy cinéfilos, me llevaban a ver ciclos de cine de todas partes del mundo y lo que más me gustaba al salir era debatir con ellos. Ya no solo si nos había gustado o no, sino temáticas que ponían sobre la mesa. Y me apetecía poner sobre la mesa los temas que a mí me inquietan, más allá de poner un tuit. Oye, pues hacerlo en una peli mola mucho, ¿no? Y llega a cines la última entrega de la llamada trilogía de Oslo del director noruego Dag Johan Haugerud. El año pasado se estrenó Sexo, la semana pasada llegó a Filmin Amor y ahora está en cines Sueños. En Oslo, la película que ganó el Oso de Oro en la Berlinale. Oui, c'est juste. Det å være forelsket på den måten, jeg merket hvordan jeg savner det. Jeg tenker på alle jeg har ligget med her. El cine en la SER con Pepa Blanes. El origen de esta historia es una imagen enigmática. La entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso, los gritos, el silencio del hemiciclo y los disparos. En la semana en la que estamos revisitando nuestra historia, ese 20N de 1975, cuando murió el dictador en la cama, Francisco Franco, no derrocado, sino por vejez, vamos a hablar de una serie, Anatomía de un instante. Es un encargo de Movistar Plus, Alberto Rodríguez, director que en su cine ha tratado de varias maneras los claroscuros de la transición. Probablemente sea la mejor novela de Cercas, y en el fondo es un ensayo. Y tiene razón. Es una recreación, es una ficción, jugando con la historia con mayúsculas. Y resulta muy interesante lo poliédricos que son los personajes. Encontrar que Suárez, bueno, pues es un falangista que al final termina legalizando el Partido Comunista. No deja de ser tan contradictorio, tan interesante. O que Carrillo estuviera exiliado casi 40 años y terminara acordando con un falangista cómo iban a resolver parte de la transición. Como mínimo, es interesante porque yo creo que la gente no lo sabe. La serie tiene 4 capítulos, se presentó en San Sebastián y llega ahora a Movistar Plus. Es una adaptación de la novela de no ficción, como escuchábamos, de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23F, que ocurrió unos años más tarde de la muerte de Franco, en 1981. En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. ¡Todo el mundo quieto! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia.
mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Es un tema controvertido porque la historia oficial u oficiosa es la única que ha contado el golpe. El gobierno sigue sin desclasificar lo ocurrido y realmente pues no se sabe qué pasó. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen en su sitio. Centrada en 4 capítulos, uno dedicado a cada personaje. Primero al líder del Partido Comunista tras su vuelta del exilio. Santiago Carrillo, sentado en calma, esperando llevarse la peor parte. Al que interpreta Eduard Fernández. Yo creo que es bueno verlo hoy en día, muy bueno. Para la gente que no lo conoce, para la gente que lo vea. Y luego la exaltación de la pureza hay que relativizarla. Uno que hoy cree en sus ideas y si no es exactamente como yo digo, no, porque yo soy íntegro y tal. Estos 3 hicieron lo que pudieron, tuvieron que renunciar a parte de su ego, seguramente, y de sus ideas y de sus convicciones, ¿no? Para en conjunto poder tirar para adelante este país, ¿no? Me alegra mucho dar un lugar prominente a Santiago Carrillo, que creo que se lo merece, que es el gran olvidado y el gran perdedor, que es el que hizo mucho por la democracia española, y todos los triunfos se lo llevó Felipe González. En este momento, como me ha tocado Carrillo, cuando toca un personaje acabas queriéndolo y poniéndote de su parte. Me pongo de la parte de Santiago Carrillo y merece ese lugar. Otro capítulo está dedicado al general Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado enfrentándose a los golpistas. Al que interpreta Manolo Solo. Creo que mi personaje no estuvo nunca en primera línea mediática o casi nunca, salvo en las portadas, en el fotograma congelado de resistiéndose a que lo tiraran al suelo o intentando mandar que bajara el arma a Tejero. Gutiérrez Mellado tiene una mandíbula debajo muy prominente, era de un prognatismo bastante... Y yo no me atreví a hacer prognático y hablar como así porque tenía mucho miedo de que eso me obligara a estar siempre ya colocado en otro sitio que gastara muchísima energía en eso. Y yo intentaba darle verdad intentar darle la energía que un hombre de su edad y de su profesión tenía, que no era la mía en ninguno de los 2 casos. Y bueno, intentar que por ahí no desentonara, no saltara. Luego tuvimos, y yo en especial lo agradezco, la inmensa fortuna de contar con un equipo de caracterización tan brutalmente bueno. Y por supuesto Adolfo Suárez, al que interpreta Álvaro Morte. A sus órdenes, mi general. Buenas tardes. El gobernador le está esperando. ¿Le apetece tomar un café? En menos de 10 años, gracias a su prestigio como cachorro falangista, pasó de vender lavadoras por casas a secretario en el movimiento. Señor gobernador. Buenas tardes. Permítame. De secretario a jefe de gabinete. Gracias. Por cierto, su hijo no era del Madrid, Pablo, ¿verdad? Es que tengo 2 entradas para el partido de este sábado que no voy a poder ir y me preguntaba si... Sabía lo que la gente quería y sabía cómo dárselo. ¿Seguimos hablando mientras comemos? De jefe de gabinete. ¿Me he permitido reservar en Casa Cándido? ¿No cierra los lunes? Para usted no. A gobernador civil. De gobernador civil a ministro del movimiento. Para todos los que le ayudaron a llegar a lo más alto, acabaría siendo un traidor. ¡Arriba España! ¡Arriba! Fueron los 3 hombres que no se escondieron cuando el golpista Tejero irrumpió en el Congreso a tiros. De la serie nos ha sorprendido la facilidad con que los actores logran que nos olvidemos de los personajes reales, tan icónicos, tan familiares para varias generaciones. Uno de los 3 es Álvaro Morte. Bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepa. Encantado de estar aquí. Nada, un placer tenerte aquí. La verdad es que ahora cuesta verte. Pues me lo he de tomar como un piropo, entonces. Sí, hombre, lo decimos porque te suena el personaje. Oye, ¿tú te acuerdas del 23F? Mira, yo justo, hay una cosa curiosa y es que mi cumpleaños es el 23F. Entonces me están diciendo los compañeros que estaba predestinado a hacer este papel, ¿no? Yo en aquel entonces justo estaba cumpliendo 6 años, yo soy del 75 y claro, yo era muy pequeño. Yo no me acuerdo de lo que pasó. ¿Te puedes decir que busqué tu fecha de nacimiento para saber si habías nacido o no habías nacido y no me di cuenta de que ponía 23 de febrero? Pues sí, ahí estábamos. Ostras. ¿Y qué recuerdos
No sé cómo fue el proceso en el que te proponen este papel o sale la idea de que podrías parecer este papel. ¿Cómo empieza todo? Mira, yo estaba en Londres haciendo teatro y mi representante me llama y me dice, oye, que Eva y Yolanda quieren cogerse un vuelo para irse a Londres a hacerte una prueba allí. Y claro, ya me sonó muy raro porque digo, hostia, ¿por qué no hacemos un tape para que se van a coger un vuelo para ir? No, quieren venirse aquí y están empeñadas en que tienes tú que hacer esto. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es que tienes que hacer de Adolfo Suárez. Y digo, bueno, pues estas dos han perdido la cabeza completamente porque yo no me veía nada parecido a Adolfo Suárez. Físicamente, desde luego que nada, y me costó. Lo que pasa es que yo debo decir que ellas me han demostrado a lo largo de los años que tienen una capacidad de ver mucho más allá de lo que eres capaz de ver tú mismo. Y me pongo a mí y a muchos otros actores como ejemplo podía poner también, ¿no? Y sí que es verdad que ellas vieron algo que yo en aquel entonces no veía, para poder encarnar a Suárez. En el momento en que ellas también me comentan que es Alberto Rodríguez quien va a estar detrás, que tiene esa batuta tan meticulosa, tan certera, pues bueno, pues me animé a hacerlo y me daba pavor enfrentarme a esto. Así que, bueno, pues muchas horas y mucho curro y mucho estudiar y mucho ver a Suárez para poder meterme en esta piel. Me encanta que te dé pavor esto y no hacer teatro en Londres. O sea que... Bueno, de todo hay en esta vida. De todo hay en esta vida. Pues Eva y Yolanda, que son las directoras de casting famosísimas que han organizado el casting de películas muy, muy importantes, Almodóvar, muchas de Alberto Rodríguez. Querían pasar un fin de semana a Londres y se fueron a ver a Álvaro Morte. ¿Qué visteis en Álvaro Morte? Bueno, gracias y bienvenidas al Cine en la SER. Muchas gracias, encantadas. ¿Qué visteis o qué pensasteis? ¿Cómo se os enciende esa luz que yo creo que a nadie en España se le hubiera encendido en ese momento? Pues mira, la verdad es que nosotros trabajamos mucho con Alberto, hemos hecho todas sus películas, aparte desde Siete Vírgenes, le conocemos muy bien y había algo en una figura como Suárez, que era una persona que unió o que supo representar una nueva España, que era un tío como certero, pero cercano, pero a la vez era un tipo que entraban como en las casas de cualquiera, no sé, tenían muchas cosas y nos costaba muchísimo. Mira que le dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya. Y entonces, bueno, pues ya está. Dijimos, mira, es que esto es que tiene que ser Álvaro. Le conocíamos muy bien, habíamos hecho juntos La Casa de Papel, nuestro proceso fue también muy particular. Bueno, pues ya está, para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos procesos esa idea loquísima, hay que bajarla a suelo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está la parte como más... Pillaba lejos el suelo. Claro, pillaba lejos, Londres, sí, ¿no? Allí. Y entonces nada, dijimos, pues que es que nos tenemos que ir a Londres y pensábamos que nos iban a decir, sí, hombre, venga, tal. Y nada, José Manuel Lorenzo dijo, vale, ¿cuándo os queréis ir? Y allí nos plantamos con todas las indicaciones que nos dio Álvaro para llegar a su casa, porque era como, sí. Coge el tren, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y llegamos allí cual gincana. Y la verdad es que fueron 2 días súper bonitos. Estuvimos el primer día pues hablando y bueno, pues todas las dudas que la planteaba aquí nos las planteó a nosotras. Estáis loquísimas. Y luego nos tenía preparado poder ir a verle al teatro. Y nada, Eva y yo tuvimos una noche ahí de cogernos una fue una maravilla. De champán en el teatro y imagínate, es el casting de nuestra vida, si los queremos todos, ¿sabes? Por favor, claro, actores españoles viajar. El próximo nos viene muy bien, por ejemplo, Hong Kong, una cosa así como exótica. Y al día siguiente hicimos la prueba, la grabamos, nosotras ya estábamos muy contentas, pensábamos, yo creo que lo tenemos. Y cuando llegamos a Barajas, a Adolfo Suárez, íbamos en el autobusito y entonces hicimos una foto al letrero y la guardamos, porque claro, todo podía pasar, faltaba que Alberto trabajara con él, ellos trabajaron juntos por Zoom y mucho rato y bueno, al final se enamoraron. Y entonces cuando ya Alberto nos dijo, venga, es Álvaro, le mandamos la foto y le dijimos, te han puesto un aeropuerto. Maravilloso. Tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito, Alberto y yo, por Zoom, entre función y función, claro, que yo estaba en Londres y estuvimos, que estaba también Yolanda en ese Zoom y bueno, ya, bueno, pues tuvimos cierto feeling y demás y nada, currar juntos.
Y fue difícil convencer, porque claro, esta es una serie de Movistar, de hecho Movistar se la encarga a Alberto. Alberto dice, otra vez la transición, venga va, allá que voy, hace esta serie y no sé si ha sido difícil convencer a mucha gente, si hay que dar muchos pasos como directoras de casting de defender la decisión que una toma. Sí, hay que dar muchos pasos. Hay que dar muchos pasos y no puedes correr, porque a lo mejor esa cosa que tú has tenido, esa sensación que tú has tenido con una claridad, que lo ves clarísimo, no necesariamente gente que no se dedica a esto la ve. Entonces tienes que ir despacio, tienes que ir pues comparando con otras cosas, con otras personas, explicar por qué tú crees que sí, por qué crees que no. O sea, ojalá fuera fácil. Pero bueno, yo creo que nunca nos toca una fácil, es una reflexión que ya hago yo. También es verdad que lo que dice Álvaro, que en cuanto Alberto trabajó con él por Zoom, que yo tuve la suerte de estar escuchándoles cómo hablaban entre ellos, claro, sí, Alberto Rodríguez ya dice, es que decir que, ¿sabes? Él es muy valiente con las decisiones de casting, o sea que... ¿Y el resultado ahora? ¿Qué os parece? Ahora que Álvaro no está aquí. Pues la verdad es que yo te digo una cosa. Me doy una vuelta ahora, venga. Claro, vimos el capítulo y nos quedamos... O sea, la verdad es que ya todo lo que nos iban mandando, porque nos iban mandando cositas del rodaje y tal, estábamos alucinando. Pero bueno, es que es alucinante, es absolutamente alucinante. Y además es curioso, y eso es lo que se aprecia, es que hay un momento que despegas de quién es y si Álvaro, o sea, se convierte en... O sea, es Suárez. Nunca sabemos cómo era Suárez, te quiero decir, es una idea que tenemos de cómo, pero claro, entras, yo desde luego me olvidé absolutamente y fui espectadora y disfruté la serie muchísimo. Verla en Donosti fue un regalo y de verdad... De hecho, creo que eso va a ser la primera sorpresa del público, ¿no? Que de repente es como... ¿Perdona? O sea, tenemos a un actor que no... como Álvaro, que es una persona conocidísima, que no se le reconoce, o sea, es como una contradicción, o sea, pero claro, es que no está por eso, es que no necesitábamos eso para hacer a Adolfo Suárez, necesitábamos a alguien que tenía lo que tenía Álvaro, ya está. Claro que hay una parte que es ese carisma que tenía Adolfo Suárez, pero por otra parte, claro, a Suárez le vemos... de cara al público, es un político, entonces está los discursos que hace delante de la gente y luego detrás. No sé si había dos formas. Efectivamente, todo lo que tenemos, o básicamente todo lo que tenemos de Suárez son sus intervenciones, ya sea en un estrado o delante de una cámara. Él fue director de Televisión Española y conocía perfectamente el lenguaje cinematográfico y cómo sacarse partido, y sabía cuál era su mejor perfil y usaba todas esas herramientas para seducir como seducía a Suárez, ¿no? Pero claro, yo entiendo que ese era un Suárez impostado, el que manda el mensaje a toda la gente. Pero luego tenía que haber otro Suárez, que es el Suárez que es el más íntimo, que está en el despacho, que está teniendo una conversación con un amigo o con su mujer, y que era además el Suárez que más me interesaba a mí. La persona que había detrás del político, ¿no? Quién había llegado a hacer todo eso, ¿no? Y fue a hacer el estudio de cómo Suárez se comunicaba y cómo se expresaba, cuáles eran sus líneas tonales, sus pausas, sus cadencias, cómo se reía, cómo se movía, todo este tipo de cosas lo tengo muy analizado, para luego esa imagen pública reducirla, depurarla, para hacer el Suárez íntimo. Entonces había como un baremo en el que moverse, dependiendo de que lo que hicieras fuera más público o más pequeñito, ¿no? Ostras, madre mía. Claro, había un peligro tremendo, y era el caer en la imitación. Porque ahí podíamos haber sido ridículos. Lo he hablado con Eduard, con Manolo, con Miki Esparvé, que hace el rey. O sea, había una cosa que es que si nos pasamos lo más mínimo, caemos en que la gente se va a descojonar y esto va a estar nominado posiblemente a Mejor Comedia del Año. Entonces, claro, pero por otro lado, tampoco nos podíamos quedar cortos, porque sí que teníamos, o sea, nuestro objetivo era que la gente viera a Suárez, a Carrillo. Entonces, ese equilibrio fue como muy complicado de encontrarlo, pero no hablo de mí, hablo de mis compañeros, que hacen un trabajo todos que es absolutamente increíble. Y hablamos aquí de Eduard Fernández, de Manolo Solo, de Miki Esparvé, pero hay un David Lorente que está increíble, hay un Óscar de la Fuente, hay un Juan Manabas, o sea, es que todo el mundo está donde tiene que estar, y eso no es tampoco muy fácil conseguirlo.
Y ahora que mencionas al resto de actores, claro, de eso también os ocupáis vosotras. Todo, claro, sí. todo. ¿Cómo se hace eso? No sé si... Claro, había que llenar un congreso, sí. Sí, había que hacer... Bueno, había que llenar un congreso antes de rodar la serie, que eso tenía todavía mucho más mérito. Teníamos que tener a los personajes, o sea, fue una locura, pero algo tremendo. ¿Y se piensa en conjunto? Porque yo sé que hay directores que sí hacen parejas, ¿no? De actores, de actores y actrices, o sea, de ver la química. No sé si vosotros pensáis así o no. Yo creo que en este caso no. En este caso, la verdad es que como la propia serie estaba estructurada como con 3 capítulos muy centrados, en realidad no. En realidad lo que pasa es que tuvimos muy poco tiempo. Fue una serie muy loca, con lo dificilísimo que era, ¿no? Entonces, pues nada, te lanzas a la piscina, pero de una manera... Estábamos obsesionadas, toda nuestra oficina. Era como una cosa... como en el 23F. Total, todo lleno de fotos, vivíamos como en una caspa auténtica, color, ¿sabes? Como gris así, oscurillo, todo lleno de fotos. Además, claro, era un reparto muy curioso porque solo había hombres. Claro. No había nadie. No había una sola mujer, teníamos 80 señores con cara de señores, ¿sabes? Y nada más. Y está puntualmente Alejandra Onieva haciendo pobre de Carmen. Alejandra Onieva, claro, necesitábamos, por favor, que venga alguien, un ser de luz en medio de estos señores, ¿no? Que era increíble, pero sí. Ha sido muy divertido también. Muy divertido, luego aprendes mucho, te tienes que documentar muy bien. Y bueno, es un viaje alucinante, vamos, o sea, quitándole pelo a uno, poniéndole la cabeza así, a ver si te lo imaginas calvo, a ver cómo, espérate si le pongo unas gafas, o sea... Ese material así. Hay que publicarlo. No, total, tenemos unas cosas... Bueno. Además, Álvaro, decías que no me parezco en nada, o sea, pero estáis locos, claro, no me sí parezco en nada. Sí que es verdad que vosotras siempre defendisteis que no ibais buscando el parecido físico, claro. sino buscando otra cosa que pudiera generar la energía que tenía Suárez para conseguir todo lo que consiguió, ¿no? En ese momento. Entonces por ahí me convencieron. ¿Y qué carisma tiene Álvaro para...? Pues lo tienes, lo ha demostrado. Te quiero decir, no es que tengamos que nosotros decir nada, la realidad habla en sí mismo. Quiero decir, él tiene esa capacidad que nosotros llamamos esa gente que dejarías entrar en tu casa y le dejarías las llaves de tu casa. Entonces definimos mucho ese tipo de persona. Ojo, cuidado que hice de ladrón, ¿eh? Pero fíjate, pero entraste en la casa de todo el mundo. Hasta en eso, fíjate, te dejaban las llaves, te digo yo. O sea, no significa que puedas hacer solo personajes, entre comillas, positivos o no, sino que hay una empatía que el público recibe como tal y que deja, o sea, le permites cosas a ese tipo de personas que a otras pues no, ya está, las llaves de la casa. O que le invitarías a comer a tu casa, son como cosas muy concretas y nos parecía eso que, bueno, pues que... ¿Sabes? Que tenía algo de todo eso. Y una cosa que dice Cercas en el libro, al final, hablando con su padre, y que decía, pero bueno, papá, ¿por qué os gustaba tanto Suárez? ¿Qué tenía, no? Y el padre decía, es que era uno de los nuestros. Claro. Es que venía del pueblo, no nos podía engañar, ¿no? Pero a la vez era un tipo que venía de ellos y a la vez tenía algo renovador que le hacía doblemente, digamos, atractivo a esas dos Españas que intentaban... Era una cosa extraña, que sabía moverse bien y claro, para eso pues hay que tener mucho charme aquí como... Te voy a dar las llaves de mi casa por si alguna vez... Las llaves ya... Me muero de vergüenza, que lo sepáis. Vais a reír con lo de las llaves de la casa, pero no sé la cantidad de veces que lo vais a pensar cuando veáis cosas de repartos. O sea, esto es importante. Eso está bien. Te lo digo, muy importante. Para analizar si está bien el reparto. Absolutamente. Nos lo apuntamos como críticos. Claro. Pues para que te mueras más de vergüenza, esto decía Alberto Rodríguez, que le pasaba en el rodaje cuando te veía actuar. Y había momentos que me quedaba mirándole y decía, es que aquí parece Suárez, o sea, por la forma en la que está hablando. Claro, Suárez tenía que ser un tipo increíblemente magnético. Todo lo que dicen de él es que si entraba en una habitación a reunirse con un falangista, cuando salía de la habitación, el falangista estaba seguro de que era uno de los suyos y que si entraba a hablar con un comunista, prácticamente el comunista se quedaba convencido de que si no era de los suyos iba a ayudarle. O sea, era un tío súper magnético, elegante, tenía muchas cualidades para convertirse en una persona que logra una cosa con un arco tan bestial, incluso aunque no tuviera una hoja de ruta, que yo creo que no la tenía. Vamos acumulando más piropos, Álvaro. Pues es que además parece esto una despedida. Mira, con Alberto ha sido un viaje muy interesante porque Alberto le adoro profundamente. He llegado a quererle mucho en todo este proceso por el cariño con el que ha llevado todo y cómo me ha tratado a mí y lo bien que lo hemos pasado y todo lo que hemos aprendido y lo duro que ha sido, ¿no? Hablaba con él el otro día que
que pensábamos que había habido alguna especie de acuerdo tácito entre todos nosotros, es decir, nos encontramos ante este proyecto con esta envergadura y o nos damos un poco todas las manos los unos a los otros, o esto va a ser absolutamente imposible, ¿no? Y sí que es verdad que él, por ejemplo, le gusta mucho ensayar porque él te reconoce y dice que yo soy muy inseguro luego en rodaje y demás y me gusta llevarlo todo muy tal, no sé cuánto. Entonces, al principio, los primeros días de rodaje, que es cuando tú estás probando y estás mirando a ver si esto que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Estaba muy metido en sí mismo y claro, terminábamos una toma y de la misma forma que cuando había algo mal te llegaba y te decían, no, Álvaro, para aquí, para allá, no sé cuánto, cuando había algo bien le preocupaba ir al siguiente plano. No llega a decirte, Álvaro, pues esto sí está bien, ¿no? Y claro, tú te ibas a casa y me decía mi mujer, bueno, ¿qué tal ha ido? Digo, pues no lo sé, digo, porque yo estoy haciendo cosas y no sé si está quedando bien o está quedando mal. Y sí que hubo un día que iba de camino a tomar un café y se paró y se gira y me dice, Álvaro, yo creo que a lo mejor no nos linchan del todo. digo, bueno, pues entender esto como que vamos por buen camino. Y claro, antes hablábamos de esa parte íntima, pero el personaje también tiene ese carisma, que hablábamos con Eva y Yolanda, que tú tienes y que traspasas, pero luego tiene una cierta fragilidad porque está en las últimas, está en un momento muy chungo, de los más chungos de su carrera, y luego es un personaje que vemos con los ojos de hoy. Quiero decir, que el vendedor de frigoríficos o el vendedor de neveras, sabemos que de alguna manera se la coló a mucha gente, nos la coló a todos. Entonces, ¿cómo era manejar? También pensar en todo lo que la gente tiene en la cabeza de Adolfo Suárez. No sé si eso te afectaba de alguna manera. Yo he conocido a un personaje que tenía muy alejado. Yo lo que sabía de Adolfo Suárez es un poco lo que, yo no recuerdo haber estudiado la transición. Yo no llegué colegio, tampoco. Efectivamente, siempre no llegabas o saltamos este otro tema que es más importante, cualquier cosa. Y yo la imagen que tenía de Suárez, pues es la que yo creo que teníamos más o menos todos, pues ese político carismático, que hizo que tan importante, pero yo no sabía, por ejemplo, hasta qué punto llegó a pasarlo mal Suárez, ¿no? Con lo cual me interesó muchísimo, a lo mejor por construir un personaje más de verdad y un personaje más real. Me interesó no construir a un superhombre capaz de todo, me interesó ver también la fragilidad, me interesó ver también las dudas, ¿no? Todos los fallos que cometió. No fue ni muchísimo menos perfecto, creo que hizo cosas tremendamente importantes, pero a lo mejor a través de esas fallas sí que conectaba, ¿no? Con esa parte más humana. Y la ambición, porque claro, hay quien, de hecho en el libro de cerca se deja ver, ¿no? Que es un tipo que hace ese giro también por ambición. No sé si eso también te tenía... Yo creo que hay yo creo que Suárez está lleno de aristas. Hay muchas cosas. Yo creo que sí, efectivamente, era un tipo al que sí que le podía interesar figurar de cara a los anales de la historia. Pero luego, por ejemplo, al mismo tiempo, él tiene una secuencia en la serie que yo me disfruté muchísimo con el maestro Eduard Fernández, en el que Santiago Carrillo y Adolfo Suárez llegan a entenderse. Llegan a después de estar hablando durante horas, se comparten un cigarro, se miran a los ojos y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, nos dejamos de tonterías y miramos un poco por el bien común en lugar de por nuestro propio beneficio o del beneficio más que nos toca de una forma más cercana. Entonces yo creo que también tenía esa capacidad, esa honestidad. Hay un momento en el que él le pide al rey que convoque elecciones para que el pueblo escoja un presidente, y el rey le dice, pero ya tiene un presidente que eres tú. Y él dice, sí, pero el presidente que has elegido tú, no ellos. Entonces sí que creo que había un poco de todo, creo que efectivamente había esa ambición y había esa fragilidad y había ese charm, como decíamos antes, ¿no? Ese carisma, esa parte embaucadora, y también había honestidad, o sea, había muchas cosas. Y hemos tenido pues esos 4 capítulos de 40 minutos para intentar contar todo lo que hemos podido. Pues se cuenta bastante, también con ayuda de la voz en off, que yo creo que eso es muy significativo. Oye, hablando de voces, tú siempre en muchas de tus interpretaciones, me acuerdo de Raka, por ejemplo, o cuando has trabajado en otros idiomas, que juegas con los acentos, que hablas en otros, o sea, que te empapas de todo eso. Aquí, la voz, ¿es cierto eso que dicen los mentideros de que Carlos Latre os ayudó? A unos más que otros. Me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo, con esta inseguridad que arrancábamos los ensayos, a los 3 o 4 días, creo que era el segundo ensayo que había hecho con Eduard, me llama Eduard, me manda un mensaje por la noche. Yo no tenía el teléfono de Eduard ni nada. Y me manda un mensaje por la noche: hola, ¿eres Álvaro Morte? Soy Eduard Fernández.
tengo que hablar contigo. Digo, hostia, me van a echar, me van a echar. Este tipo ya ha trabajado con Alberto y aquí algo pasa. Y le llamé y me dice, mira Álvaro, tío, es que he contactado con Carlos Latre y me ha ayudado mucho para encontrar aquello y tal. Dice, por si acaso te sirve, para qué tal. Digo, hostia, y yo a Carlos le conocía. Y le llamé, oye, tal, me dijo, sí, claro, te vienes un día, no sé cuánto, y miramos. Y nada, nos tomamos un par de cafés, me matizó una cosita, porque sí que es verdad que a mí la construcción que yo llevaba hecha se me iba un poco hacia la nariz, hacia adelante. Me dijeron, quítale eso y tal, y lo ajustamos y acabamos encontrando un poco esa cosa que recuerda un poco a Suárez. Hemos hablado de la voz, también el cuerpo es importante, porque tú eres más alto que Suárez, entonces te achatabas para poder pasearte. En la medida de lo posible, porque sí que es verdad que hacer un personaje con la presencia que tenía que tener Suárez, con la seguridad al pisar que tenía que tener Suárez, no puedes caer los hombros. Entonces, bueno, hay cosas que hemos intentado, a las que hemos podido o que hemos intentado llegar, y otras a las que dices, bueno, esto vamos a sacrificar de entrada. Entonces, bueno, hemos intentado con el trabajo de Yolanda y de Nacho, del equipo de maquillaje y de efectos especiales y demás, con el trabajo de Fernando al vestuario, con todo el equipazo que tiene detrás, hemos intentado que ya la imagen de fuera nos recuerde en el mayor grado posible a Suárez, pero sí que es verdad que hay cosas que, a ver, él tenía los ojos más grandes que yo, no puedo agrandar los ojos, ¿no? No. Fernando García es figurinista, es el encargado de vestuario de la serie y además has trabajado con Alberto también en todas las películas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido adentrarte en el maravilloso mundo de la transición? Hola. Hola, ¿qué tal? Pues para mí ha sido un regalazo, ¿no? Todo el mundo conoce la época esa y ese momento, ¿no? Pero cuando me contaron el proyecto, como ha dicho Yolanda, y que fue como un tsunami, ¿no? En muy poco tiempo teníamos que preparar un volumen de trabajo que era increíble, ¿no? Y en el caso de Álvaro para mí ha sido bastante fácil, ¿no? Porque ahora que hablabas de la altura y Suárez era más bajito, tenía otra estructura ósea, pero sí para mí era muy importante cuando yo vi a Álvaro, que yo lo conocí en Londres. ¿También fuiste a Londres? También. Me mandaron pero sí, pero lo mío fue peor porque era ida y vuelta con 2 maletas de ropa para hacerle una prueba con unas medidas que me pasaron, y tuve la gran suerte que trabajo con un taller estupendo, con un sastre que se llama Javier Varas, y teníamos muy poco tiempo. Entonces para mí era un poco, cuando Alberto me cuenta que lo hace Morten, me quedo un poco así, ¿cómo? ¿No? Todos así como que dudábamos. Yo conocía a Álvaro de su trabajo, pero no lo conocía personalmente. Y para mí era súper importante su elegancia, ¿no? Que es un tío que entraba por la puerta en chándal y ya tiene una cosa especial, ¿no? Y eso para un actor que te hace de Macarra y de Suárez es un mérito, ¿no? Y nada, para mí fue un regalazo, ¿sabes? Y su altura, su forma de moverse. Todo a favor. ¿Y cómo vestía Suárez? ¿Cómo era el...? Pues Suárez era un señor muy elegante, ¿no? Yo entré un poco así en un mundo donde se hacía este señor los trajes, que se lo hacía en una sastrería que se llamaba Antonio Pajares, que se hacían banqueros y gente así del espectáculo. Banqueros y gente del espectáculo, me encanta. Sí. Hasta en ese momento era así, ¿eh? Sí. Gente con poder, gente del poder. Y bueno, pues era casi un uniforme, ¿no? Un uniforme de azul marino, ¿no? Con traje de 2 botones, con unos tejidos impresionantes, con camisas de doble puño, gemelos. Entonces hicimos un trabajo así exhausto para ser bastante fiel. Alberto quería que no hubiera sorpresas, ¿no? Dice, nos pegamos algunas pequeñas licencias, pero había que seguir un poco un camino, y con todo el archivo que teníamos, pues seguir esa línea, ¿no? Y entonces para mí era un poco difícil porque teníamos que contar muchísimos momentos con muy pocos trajes. Y en esta producción tuve la gran suerte, que en otras no la tienes, de hacerle trajes a medida. Le hicimos casi 5 trajes y luego cogir de un stock de la Casa Peris, y con eso le hicimos ese volumen, ¿no? Y su personaje, que empieza en el 63, puede ser, y acaba en el 2008, imagínate todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Pero nos centramos siempre en Alberto decía de que nos centráramos en hitos, ¿no? Como el 23F, ¿no? De qué color era ese traje, que era ese traje gris, con esa camisa, que si era blanca, celeste, con esa corbata azul marino opaca, que eso era importante, que no brillara.
Y a partir de ahí empezamos a trabajar y le hicimos un armario que era un lujazo. Yo debo decir que además Fernando me cuidó siempre muchísimo, porque sí que es verdad que a lo mejor estamos haciendo unas pruebas y aquí vamos a hacer otro traje y a lo mejor mirabas te dabas cuenta de la mirada del ayudante. No, que me dijo, oye, que no tenemos presupuesto, que no llegamos. Y Fernando siempre decía, Suárez es Suárez, como diciendo, esto está por encima. Mira, y yo no paraba y hubo un momento que no teníamos imágenes de Suárez con gafas y yo las encontré. Y yo, Alberto, hay unas imágenes muy bonitas con gafas de ver, ya no de sol, que hay un momento que yo no he visto la serie todavía, no sé si finalmente tuvo corte o no. Hubo corte, ¿no? No, están. Vale. Porque a los directores de cine les cuesta muchísimo poner unas gafas. En Estados Unidos no, ¿eh? En Estados Unidos todo el mundo lleva gafas. Y se lo conté a Alberto y decía, ay no, Fer, es demasiado. ¿Qué pasa? Que Álvaro lo elevaba todo. Es más alto, es casi un modelo, ¿no? Por favor, vamos a parar. Pero es verdad, y Suárez... Suárez tenía esa cosa como cercana, bajito... Fíjate que estamos diciendo que es bajito porque lo decimos no nosotros, es bajito. Porque yo pienso, bueno, también yo mido 1,5 metros, que aquí pues, hablamos pero yo pienso en Suárez y quizás era por el aura, pienso que era un tiarrón. Fíjate. Sí, pero no, era más bajito. Bueno, era un tío impresionante que llegaba a una sala y se quitaba el botón, se lo desabrochaba de una forma, cruzaba las piernas, el calcetín de hilo. Bueno, yo me hice un máster de Suárez y además me encanta toda la parte de sastrería, ¿no? Y bueno, para mí era un gustazo ver incluso lo diferente que era el armario de Suárez. De Carrillo. Con carrillos, ¿no? Uno tenía el loden, el otro tenía la pelliza de pana, uno tenía la corbata, el otro tenía el jersey cisne, ¿no? Eran como muy diferentes, ¿no? Y nada, yo disfruté muchísimo. Claro, ahí marcaba las ideologías de la época también. Totalmente. Y la posición social, ¿no? Sí. Bueno, en la serie tenemos desde manifestaciones, funerales... Militares, hay una parte militar que... en el caso del protagonista era Mellado y más personajes, pero tuvimos un alquiler de 300 uniformes y tuvimos que hacer alguno de ellos porque estaban, ya sabes, en España que les gusta mucho la guerra y algunos estaban muy cascados. ¿Y cómo ayuda a un actor tener esa precisión en el vestuario? Cuando te lo pones... te coloca en otro lugar. Te cuadra directamente. Además, los trajes estos de los que habla Fernando, hechos a medidas, algunos de 3 piezas, o sea, ya te los pones y hace que ya te muevas de una forma bien distinta. Ayuda muchísimo. Todo el trabajo de Fernando y maquillaje, vuelvo a recordar, maquillaje, efectos especiales y peluquería y demás. Al final fue un trabajo, o sea, la creación que hay ahí de ese personaje dista muchísimo de ser una creación mía únicamente. Es todo el equipo que hay ahí detrás de todos los departamentos los que consiguen que al final puedas más o menos ver a... Y luego lo bueno de esto con Álvaro, hablabas de... Hay actores que le da un poco más igual, ¿no? Esa parte, pero es súper importante, ¿no? Contar... Y me decía Álvaro, ay Fer, esta corbata no sé si es buena para este momento, ¿no? Vamos a poner una más sobria. Pero tenía razón, yo tenía tal caos en mi cabeza que para mí era importante porque él se lo sabía al dedillo. A mí me obsesionaba mucho, no sé si te acuerdas, el largo de mangas. El largo de manga, que yo quería que siempre se viera un poquito del puño de la camisa porque pensaba que siempre, a Suárez siempre se le veía. De hecho, además, exageradamente, la mayoría de las fotos, el puño de la camisa le sale bastante, le sale 4 dedos. Para entonces, ver el gemelo, claro. Para ver el gemelo, para ver tal. A él le encantaban, siempre usaba gemelos y había ahí una historia con las camisas, que había unas compradas y otras a medida y se notaba el largo, que tiene un largo extra largo. Pero fue todo muy fluido, muy divertido. Luego me encantaba que yo digo, a Álvaro le ponéis un espejo en el camerino y cada vez que salía, y claro, y él ya se miraba, se horchaba el botón, salía y era Suárez y todo el mundo. Yo recuerdo venía gente de refuerzo, ¿no? Que no lo conozco. ¿Pero este quién es? Este es Álvaro Morte, no me lo puedo creer, qué pasada. Y se trataba de eso, ¿no? Que no cayera en la comedia y huir de todo eso, ¿no? Yo recuerdo como muy impresionante el primer día de grabación. En el Congreso. Nosotros nos dejaron el Congreso un par de días antes incluso de haber hecho los ensayos. Entonces yo vine de Londres un lunes y el viernes arrancábamos el Congreso. En esos días hicimos las pruebas de vestuario, todo. las pruebas finales. Ya en el Congreso. O sea, yo llegué un lunes, esa semana hicimos las pruebas finales. Y el fin de semana rodamos. Y ese fin de semana rodábamos en el Congreso. Era llegar y los ensayos los hicimos después. Porque arrancábamos luego como un mes y pico más tarde. O sea, que ya entrada en el Congreso fue como, bueno, a calzón quitado, como dicen, ¿no? Y ya está. Y recuerdo
Claro, esas pruebas, pues hay una que te pones los trajes, hay otra que haces en la nariz, hay otra que haces no sé cuánto, tal, ¿no? Pero son separadas. Pero son separadas. Y ese día, el primer día de rodaje, nosotros te haces los procesos, que se llama, que es pues, vestirte, maquillarte, tal cual. Maquipelu, ¿vale? Belleza y poder, que le llaman en algunos sitios, ¿no? Me encanta. Estoy aprendiendo un vocabulario. Claro. Entonces era en un hotel que había al lado del Congreso. Y claro, yo no había entrado nunca en el Congreso. Era mi primera vez. Y de repente te vistes, te ponen la nariz ya que es la definitiva, te ponen el peinado definitivo, te ponen la corbata, no sé, efectivamente, tal, no sé cuánto. Entonces de repente entras en el Congreso aquel día, vestido, maquillado, todo, como Suárez, y entras en el Congreso, que además el equipo de arte había corregido cosas del Congreso para llevarlo al año 81. Todos los sillones de la delantera van cambiados. Claro, porque ya ha evolucionado. Y ves allí los tiros en el techo, en la pared y demás. Y para mí fue algo verdaderamente emocionante. Sí, era muy potente, ¿no? Y hacer este trabajo, ¿no? Que es historia de España, ¿no? Y yo afortunadamente trabajo con Alberto, hacemos muchísimas historias, pero esto se va a quedar. Sí, la verdad. Además es que, fíjate que esto era una cosa que también quería preguntarte, y ya que estás, puedes contestar también, Fernando, sí. Que es lo difícil que ha sido reflejar en la ficción un hecho como este, porque el 23F es una cosa muy reciente, todos nuestros padres, nuestros amigos, nuestros abuelos tienen historias sobre aquel día, y sin embargo la ficción no se había atrevido. Se atrevió Alberto, que ya venía contando otros episodios de la transición. No sé si estáis ante... Claro, este es un proyecto en el que hay mucha responsabilidad, pero también la responsabilidad tiene que ver con esto, con que es de las primeras veces que se cuenta el 23F. No ha sido la primera, hay alguna producción. Yo recuerdo a Ginés García Millán haciendo de Suárez maravillosamente bien. Además le mando un abrazo enorme desde aquí. Pero bueno, quizá lo que sí que es la primera vez que se hace lo que es el libro de Cercas, que tiene esta cosa tan detallada. Hablábamos con él ayer, que estábamos haciendo promoción en otro lugar, y decía que había estado como 4 años trabajando entre 8 y 10 horas al día para investigar, para poder sacar el libro adelante, ¿no? Ese nivel de detalle, que por supuesto en la serie no está, porque son, decimos, 4 capítulos de 40 minutos, pero sí que te daba una perspectiva, yo creo, mucho más profunda de que a lo mejor se hayan visto otras veces, ¿no? Y también la forma de rodar de Alex Catalán, ¿no? La mirada de Alex, de cómo se ha montado, porque esta historia todo el mundo la conoce, pero está contada de otra forma, ¿no? Y muchísimos momentos que nadie conoce. Alex Catalán es el director de fotografía, para sí. clarificarlo. Quería preguntarte, y ya con esto te dejo marchar, que te estamos secuestrando. Estoy encantado de estar aquí, que lo sepas, Pepa. Yo también. Gracias. Qué responsabilidad, claro, porque es interpretar a alguien que fue parte del franquismo, pero que luego impulsó la democracia, y que, bueno, pues el público lo puede leer de formas distintas. ¿Qué responsabilidad o qué miedos sentiste, aparte de lograr convertirte en él, que eso ya lo hemos superado? Pues mira, precisamente ayer hablando con Cercas, se podría extrapolar también a lo que él hablaba de su libro con respecto a lo que había sido la ejecución de la serie. Y él decía, ¿no? que él como autor sería muy torpe por su parte pretender que la serie fuera el libro, porque él era consciente de que eran 2 proyectos completamente distintos. Y además decía una cosa muy bonita, hablando de su libro, que el libro no le pertenece a él, que el libro no le pertenece a los autores, los libros, sino que pertenecen a los lectores, que cada uno tiene que tener su visión de lo que es el proyecto. Yo, por supuesto, cuando me enfrento a este proyecto, y sabiendo de entrada que lo que estamos haciendo es contar el libro de Cercas, y que si hay alguien que duda de algo o que se plantea que las cosas no fueran así, a lo mejor a quien tienen que pedirle cuentas es a Cercas. Más allá de eso, sí que es verdad que había una responsabilidad a la hora de meterte en este personaje, y me gustaría pensar que a lo mejor puede aportar algo de luz, algo de información a gente, porque decías ahora mismo que es una cosa que ha pasado muy recientemente, pero hace 50 años de esto. Hay muchas generaciones. Yo mismo tengo 50 años exactamente, y tengo la transición como algo muy lejano. Tengo la democracia como algo completamente consolidado, en la que siempre he vivido y parece que nunca se va a destruir, ¿no? Esa cosa que aporta la serie de la debilidad
que sufrió la democracia, que pendió de un hilo el que volviéramos atrás, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo, a mí me parece que cubrimos una responsabilidad a la hora de decir, bueno, chicos, esto es lo que según un periodista de prestigio ha analizado y son datos concretos y nosotros lo ponemos aquí sobre la mesa para que sobre todo las generaciones a las que les pilla más alejado el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado puedan aprender y puedan ver un poco el por qué se llegó a dar, ¿no? Y ya te digo lo frágil que fue la democracia, ¿no? Bueno, nos hemos centrado en el papel de Álvaro Morte, que nos ha visitado. Están estupendos también, como decíamos, Eduard Fernández, Manolo Solo, Miki Esparvé, que hace del Rey Emérito, David Llorente de Tejero, y está la voz en off. Dicen que Suárez llevaba mucho tiempo preparándose para un final violento. Tal vez estaba posando para la historia. Nadie estaba con él. Raúl Arévalo es esa voz en off, escrita por Alberto Rodríguez, también Rafa Cobos y Fran Araujo, que viene a poner orden y a dar la cara B de ese relato. Un relato que, como decimos, no conocemos porque ningún gobierno ha querido desclasificar los archivos y que viene a recordarnos que, pese a las apariencias, Suárez venía del franquismo, igual que el rey, que se traicionaron y que la transición también tiene su lado oscuro. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.